Buenas noches, hermanos, a los que están acá, a los que están en Zoom. Y bueno, vamos a tener entonces este tiempo de meditación, de estudio. Nos toca el capítulo de Gálatas, Gálatas 4. Estamos terminando el capítulo. Vamos a leer los versículos del 21 al 26. Pero primero vamos a hacer como un repaso. En los últimos capítulos estábamos viendo que dentro de este grupo de Gálatas había un grupo de judaizantes que estaban como confundiendo un poco a estos hermanos, porque ellos decían que no solamente había que recibir a Cristo como Salvador, sino que también había que seguir cumpliendo las leyes, lo que ellos tenían como la ley. Había que guardar la ley, había que circuncidarse, por ejemplo, había que guardar las fechas que ellos tenían, y esto creaba como una confusión, porque había muchos hermanos que, bueno, además de ser cristianos verdaderamente, ellos se sentían como que tenían que seguir haciendo estas cosas y no tenían que dejar estas costumbres que tenían los judíos. Pero bueno, Pablo empieza a dar diferentes argumentos, diferentes razones para demostrar que no, que simplemente la gracia de Dios era justamente esto, que solamente por la fe nosotros ya podíamos alcanzar la salvación. Y en esta última parte del capítulo está finalizando con los argumentos. En realidad no vamos a terminar todo el capítulo, el próximo miércoles vamos a terminarlo. Pero bueno, vamos a leer entonces los versículos 21 al 26. Dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bien, empieza entonces esta parte diciendo: decidme los que queréis estar bajo la ley. Ahora Pablo escribe a estos judaizantes que, bueno, le vamos a decir los legalistas, los que decían que había que estar bajo la ley, y también, bueno, aquellos cristianos que estaban confundidos y que pensaban también esto. Este legalismo, en realidad, no solamente es el establecer las reglas, las normas y tenerlas así como una lista de cosas que tengo que hacer o que no tengo que hacer, sino que ellos pensaban que eso era la base para tener una relación con Dios. Y no solamente eso, sino que también lo veían como una manera de exaltarse a ellos, porque claro, ellos cumplían esas reglas y había gente que no las cumplía, entonces ellos se creían superior a las otras personas. ¿Y por qué estos judíos querían estar bajo la ley? ¿Por qué ellos también decían que había que estar bajo la ley? Bueno, por un lado, lo que decíamos, se elogiaban a ellos mismos porque eran personas que podían cumplir con la ley, que no era fácil. Y además, que los demás podían ver en ellos como personas superiores, ¿no? Que personas que, wow, mirá a este hermano que podía seguir esta lista, qué grande, qué bueno, este sí que se merece la salvación. Y entonces Pablo dice, no, los cristianos no tienen por qué estar bajo la ley. Esto de bajo la ley es como una figura, ¿no? Que la ley es como una vara que si vos te equivocás, te da con la vara, ¿no? Y te dice, no, así no se hace. Y Dios te castiga y entonces estás separado de Dios. Pero no es así. Para los cristianos, la ley es más como un espejo. Creo que alguien lo había mencionado los otros miércoles. Es como un espejo en donde nosotros vemos cómo somos, si estamos errando, si no, si estamos haciendo las cosas bien o mal. Pero la ley no te cambia. La ley solamente te muestra cómo estás ante Dios. Pero hay algo que falta, ¿no? Algo que
que necesita hacer ese cambio, esa transformación. Y acá, bueno, entonces Pablo sigue con esta pregunta, ¿no habéis oído la ley? Y claro que habían oído la ley, se la sabían casi de memoria a la ley, ¿no? Pero acá le dice esta pregunta como diciendo, bueno, a ver, vamos a repasar, vamos a buscar en la ley qué es lo que hay en la ley. Y bueno, va a mencionar el Antiguo Testamento, la historia de Abraham. Y fíjense que en realidad él menciona así nomás a Agar, a Sara, como dando por sentado que ellos ya sabían la historia. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un repaso, vamos a ir a Génesis capítulo 16. Es una historia conocida, pero vamos a leer algunos versículos de Génesis capítulo 16. Recordemos que Dios le había prometido a Abraham tener una descendencia grande, pero había un problema, porque Abraham ya era anciano y su esposa, Sara, era estéril. Además de anciana, era estéril, así que era casi imposible que pudiera quedar embarazada. Pero bueno, Dios le promete que va a tener un hijo. Y en el versículo 1 del 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y bueno, vamos, después se ve la historia que tienen como algunos conflictos entre Agar y Sara. Sara todavía no tenía un hijo. Después más adelante, varios años adelante, cuando ya Abraham tenía como 99 años, va a quedar embarazada y tiene a su hijo Isaac. Y vemos, bueno, que Sara, en el apuro, en el decir, ¿qué pasa? Que Dios no me da hijos, yo quiero tener un hijo, yo confío en que Dios me va a dar un hijo, pero a lo mejor si yo lo ayudo y planeo yo esto otro, de darle mi sierva a mi esposo para que, bueno, que se cuente como si fuera mi hijo, ¿no? Pero Dios le va a decir después que no, que ese no era el hijo de la promesa, sino que más adelante lo iba a tener. Así que bueno, volviendo a Gálatas, vemos el versículo 22, que dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Bueno, el primer hijo fue llamado Ismael, que no nació de su esposa, sino de la sierva de su esposa, que era de la esclava, ¿no? Y acá va a ser este primer contraste entre la esclava y la libre. Y este contraste no solamente en las personas, sino también haciendo el contraste entre el cristianismo y el legalismo. Podemos ver al legalismo como una especie de esclavitud. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, estamos como esclavos, ¿no? Es como esclavo de esa lista que decíamos, de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no tengo que hacer esto, tengo que fijarme en hacer esto. Y de esa forma se vive como esclavo, ¿no? En cambio, si nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, de esa manera somos libres y ya no estamos atados a eso que nos es imposible cumplir, ¿no? Entonces hace primero esta comparación entre la esclavitud y la libertad. Seguimos leyendo el 23. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Bueno, Ismael, que fue el primer hijo, fue el hijo según la carne, según la incredulidad de Sara y de Abraham, según ese deseo de querer decir, bueno, yo pongo los planes, yo
digo, ¿cómo va a ser esto? Mejor no espero a la promesa de Dios, me apuro y digo, bueno, que tenga hijos con mi sierva y así es más rápido. En cambio, el segundo hijo de Abraham, que fue llamado Isaac, nació milagrosamente a través de Sara, que era la libre, a pesar de que era estéril. Él era el hijo de la promesa porque Dios se lo había prometido desde mucho antes. Y este es otro contraste que hace Pablo entre el cristianismo y el legalismo. Y podemos ver que el legalismo es también un poco pensar en la carne, ¿no? Porque si nosotros hacemos, si se tratan en las cosas que yo hago para alcanzar a Dios, es pensar en mí, pensar en que yo soy apto, que yo me lo merezco, que yo lo hago y que entonces Dios me va a ver por lo que yo soy. En cambio, el cristianismo no se trata del quién soy yo, sino de quién es Cristo y de qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y seguimos leyendo entonces. Vamos a leer un poco más rápido el 24 y vamos a leer hasta el 26. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y bueno, empieza diciendo que es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una representación de las cosas en que tienen un significado simbólico. No significa que la historia de Abraham sea un simbolismo y que no haya sido literal, porque sí fue una historia verdadera, pero fue una historia que escondía este simbolismo que ahora Pablo nos está contando. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. Y acá está esta palabra que es importante. Un pacto es un contrato que establece las reglas para nuestra relación con Dios. Los legalistas tenían esto de que pensaban que estaban todavía en el antiguo pacto. En algún momento Dios sí tenía este pacto con los judíos de que debían seguir estas reglas. Pero ya no tenían que estar bajo ese pacto, sino que había un nuevo pacto. Y esto era lo que les costaba entender a estos judíos. Y bueno, seguimos leyendo, dice, el uno proviene del monte Sinaí, que fue el lugar donde Moisés recibió la ley justamente, el cual da hijos para esclavitud. Dice, este pacto da nacimiento a la esclavitud. En cierta forma, bueno, como decíamos, cuando los judíos vivían bajo este pacto, estaban esclavos. Tenían que vivir pendientes de esa lista de cosas por hacer. Tenían que demostrarse aptos ante Dios y ganarse el camino. Pero ya no es así. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Bueno, la Jerusalén actual es la Jerusalén terrenal, la que existe como ciudad en Palestina, la que fue capital del judaísmo religioso, y en ese momento estaba bajo el imperio de los romanos, estaban como esclavos. Y dice el último versículo, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y acá habla de la Jerusalén de arriba. No es la misma Jerusalén que hablaba antes, sino la nueva Jerusalén de Dios en el cielo. Y este es también otro contraste que hace Dios en cuanto al legalismo y al cristianismo, en lo terrenal y lo celestial. ¿Cómo vemos nosotros la relación con el Señor? ¿Es algo que se puede decir de nosotros alcanzar al cielo, de lo terrenal intentando llegar a Dios? ¿O fue algo que Dios, que está en el cielo, se acercó a nosotros a través de Cristo? Y sigue diciendo, la cual es madre de todos nosotros. Este pacto tiene muchos hijos, todos nosotros somos los cristianos. Cada uno de nosotros que nació de nuevo, que recibió al Señor como Salvador y Señor,
somos hijos de este pacto, de esta promesa. Y este pacto es libre, es gratis, es gratuito. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar un precio porque el precio ya lo pagó Cristo. Y estos versículos que vimos, que bueno, nos hablan un poco de lo que pensaban en aquella época, de cómo Pablo los enfrenta a estos legalistas para demostrarle que en realidad la gracia bastaba, solamente lo que hizo Jesús bastaba. ¿Qué nos puede decir a nosotros ahora? Bueno, quizás nosotros ya sabemos y estamos convencidos de lo que decíamos, de que solamente con creer ya somos salvos, de que la salvación no se pierde. Quizás algunos puedan dudar y decir, bueno, yo me convertí cuando era chico, pero después hice tal o cual pecado y ahora no sé si seré salvo o no, me tendré que arrepentir de vuelta. Si vos te arrepentiste verdaderamente y te convertiste al Señor, nada ni nadie te va a poder sacar la salvación. Pero también pensaba un poco en cuanto a nuestra forma de pensar. Quizás nosotros nos volvemos un poco religiosos y tenemos a lo mejor una lista de cosas que intentamos cumplir y pensamos que con eso ya está. Quizás tenemos en esa lista decir, bueno, tengo que asistir los domingos, asistir los miércoles también, y cumplo con eso y ya me siento mejor, ya me siento que estoy cerca de Dios. Si yo te pregunto a vos, ¿cómo está tu relación hoy con Dios? Que pienses un segundo de cómo responderías a esa pregunta. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo es tu relación con Dios? A lo mejor uno pensaría ahí, está bien porque siempre que puedo oro, voy a la iglesia, asisto a las reuniones, quizás oro antes de cada comida. Y esas son cosas que no están mal hacer, están bien, pero no es lo que realmente tenemos que cumplir para acercarnos a Dios, sino que nuestra relación con Dios tiene que ser como de padre a hijo, de tenerlo presente todos los días, de hablarle, de estar como en constante crecimiento en esa relación, de decir quiero ser como Él, de tenerlo como ejemplo, de pensar en Él aunque no estemos en la iglesia, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor decimos, bueno, cumplimos con esto, vamos a la iglesia? ¿Es lo mismo para nosotros escuchar al que está enfrente hablando que a lo mejor al profesor que nos da una clase en la universidad? ¿Nos genera el mismo efecto o estamos conscientes realmente de que Dios nos habla? ¿Estamos conscientes de que cuando vamos a la iglesia Dios está con nosotros? Que nos escucha, que sabe lo que pensamos, que si estamos distraídos, que si estamos atentos. Y bueno, quería dejar esto como algo práctico, de que pensemos que quizás tenemos cierta listita de cosas que intentamos cumplir, pero solamente por cumplir. Muchas a veces también nos cuentan que se leen la Biblia en un año y está buenísimo, y llegan al final y dicen, bueno, al final me leí como un propósito leerme la Biblia en un año, pero ¿qué aprendí? ¿Qué pude aplicar a mi vida? Y está bueno si podemos leer la Biblia, no importa si en un año, en 3 meses, en 4 años, pero sí leer entendiendo, aplicando a nuestra vida y sabiendo que el Señor quiere que nosotros mejoremos y Él nos acompaña, y cuando caemos Él nos ayuda a levantarnos, nos mira con amor y no nos da con esa vara de no, te equivocaste y nos castiga, sino que Él quiere que realmente caminemos junto a Él. Así que tenemos una oración y así terminamos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos amaste, enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, a morir en nuestro lugar. Gracias porque nos limpiaste de nuestros pecados y ahora podemos tener una relación íntima contigo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recordar esto, Señor, a que no nos volvamos religiosos, que simplemente hagamos las cosas porque estamos acostumbrados o porque pensamos que necesitamos hacerlas, sino que Dios, queremos que nos acompañes, que estemos siempre en comunión contigo, Señor, que nos ayudes a crecer y a poder ser cada día más como tú. Te pedimos que nos acompañes a cada uno y nos bendigas en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén.